Como ya hemos visto en diferentes capítulos, podemos administrar bienes, recursos, tiempo, pero también debemos administrar nuestra propia vida. Y a veces no resulta fácil hacerlo cuando hay diferentes crisis o escenarios complejos delante de nosotros. Puede ser muy tentador recurrir a nuestra propia fuerza, a los aciertos tal vez del pasado. Sin embargo, en esos momentos es donde más debiéramos volvernos a Dios y entender de que serán en esos escenarios en donde ciertas cosas que incluso pueden estar de más, pueden ser distracciones innecesarias, Dios las sabrá quitar para ir despejando este caminar rumbo al cielo, rumbo a estos cielos y tierra nueva. En este capítulo podremos explorar cómo justamente Dios desea terminar de hacer su obra en nosotros para que seamos fieles mayordomos, no solo de las cosas que Él nos ha dado, sino también de nuestra propia vida. Quédese con nosotros en Lecciones de la Biblia. Esta semana, ¿cómo administrarse en tiempos difíciles? Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmos, capítulo 50, versículos 14 y 15. Hola amigos, un gusto estar con ustedes una vez más en un capítulo de Lecciones de la Biblia. Y estamos llegando ya casi al final, estamos en nuestro penúltimo capítulo de esta serie en particular, así que ha sido muy grato el recorrido y quedándonos esta lección y la siguiente, evidentemente vamos a estar ya encerrando algunas temáticas, pero también abriendo algunas aristas nuevas, como es también la que veremos hoy. Cómo administrar cuando los tiempos se ponen difíciles o, a la luz de la Biblia, cómo administrar también en estos tiempos finales de la historia del mundo. Está también, como ha sido en toda esta serie, el pastor Luis Saavedra. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por la invitación. Una alegría estar acá nuevamente. Bueno, y el tiempo ha ido pasando, ¿no? Rápidamente, así que es nuestra penúltima lección, nuestro penúltimo tema. Así es, y le agradecemos desde ya por la dedicación y el esfuerzo, naturalmente, de estar acompañándonos aquí. Tenemos entonces este capítulo delante de nosotros y, como siempre, vamos a invitar a Dios que esté junto a nosotros, de tal manera que al estudiar su palabra sea Él finalmente nuestro Maestro. Oremos. Señor, en esta hora queremos darte las gracias por el privilegio que una vez más tenemos de abrir tu palabra, de encontrar allí el aliciente que requerimos, sobre todo en el contexto de lo que estudiaremos ahora, estos tiempos difíciles, estos tiempos finales de la historia del mundo, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, transformar la forma en que vivimos y como también vivimos esta fe con nuestros seres queridos, que sea ese entorno familiar el que también pueda manifestar al mundo de que tú existes y que estás vivo y que estás trabajando en cada uno de nuestros corazones. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos este título, ¿no es cierto?, nuevamente muy sugerente, muy descriptivo de lo que es el estudio en esta ocasión, cómo administrarse en tiempos difíciles. No es solo cómo administrar, sino cómo administrarse, y está esta idea no reflexiva, ¿no? Es uno, es la persona, es el individuo el que no está desmarcado de los elementos que administra, no, hay algo que está íntimamente ligado también con la experiencia del Hijo de Dios. Y tenemos, ¿no es cierto?, aquí una mezcla muy bonita de pasajes tanto del Antiguo y Nuevo Testamento que van arrojando luz. Ahora,
tiempos de crisis siempre han habido. Y creo que uno de estos primeros pasajes nos muestra también una crisis. Hay una situación bélica en el ambiente, hay peligro inminente. ¿Qué principios pueden llegar hasta nuestros días como 100% válidos, muy actuales, respecto a esta temática que nos plantea el capítulo en esta ocasión? Sí, muy buena la alusión que hacen, ¿no? Es decir, cómo administrarse. Porque en realidad una sabia administración primero comienza no pensando en lo externo, sino en lo interno, llamémoslo así. Es decir, y eso se relaciona directamente desde nuestra forma de ver la vida como cristianos. Eso necesariamente está planteado en la forma como nosotros administramos nuestra relación con Dios. Como mencionábamos tal vez en otros momentos, a veces nosotros pensamos que a Dios podemos recurrir solamente en los momentos de crisis. O la gente tiene la tendencia a pensar en Dios, cuando hay una dificultad, bueno, ahí me acuerdo que existe Dios después que ya agoté todas las instancias posibles de solución por mí y ya no tengo ningún otro recurso, bueno, ahora me acuerdo que existe un Dios y lo busco. Pero en realidad la sabia mayordomía comienza primero con reconocer que vivimos en la presencia constante de un Dios real, de un Dios que actúa, de un Dios que no es ajeno a nuestras necesidades, de un Dios que es presente, inmanente dentro de la historia, es decir, que se manifiesta a través de la historia, y así también como se manifiesta a través de los hechos de la historia, en el desarrollo de los acontecimientos de esta humanidad, también Dios se manifiesta en nuestra vida. Entonces hay una relación personal, hay una relación íntima entre el mayordomo y Dios. Pero eso no es una cuestión esporádica, no es un asunto eventual, no es una relación que solamente se manifiesta, como decíamos, en momentos puntuales de dificultad. O sea, el verdadero mayordomo está viviendo en la presencia de este Dios santo, el verdadero mayordomo está constantemente relacionándose con él, y en los momentos de crisis lo que hace no es sino más bien que ir a la presencia de aquel con quien siempre ha estado en relación. Tal vez con una intensidad un poco mayor por la circunstancia misma, pero no desconfiando de quién es Dios porque ya ha gustado a través de todo este caminar de su presencia. Y eso es más o menos lo que podemos ver también en este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Ahí aparece una experiencia bastante interesante con el pueblo de Dios. Nos dice acá el texto: pasadas estas cosas, versículo 1, segundo de Crónicas 21, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Y mira lo que dice el versículo 3. Josafat tuvo miedo. Ahora, el temor es un elemento que es parte de nuestra naturaleza humana frente a las situaciones de crisis o a las situaciones complejas de la vida. O sea, yo creo que ¿quién de nosotros no ha sentido a lo mejor temor en algún momento? Cuando has visto un peligro inminente sobre ti, tal vez, no sé, un accidente, una enfermedad. Es decir, pensar que nadie siente temor frente a algo inesperado, yo creo que eso es utópico. Es decir, todos nosotros sentimos temor en algún momento. Desde niños a veces sentimos temor frente a algunas situaciones, a estar solos, ¿no? Cuando nos perdemos de los padres en algún instante sentimos ese temor. Y en este caso, claro, es muy humano, o sea, es parte de la naturaleza humana. Y no por eso vamos a pensar que Josafat, al tener miedo, está siendo carente de fe o está teniendo una falta de fe. Porque mira lo que sigue diciendo el texto. Es decir, aún con su temor, este temor lo induce o lo lleva ¿a qué? A no caer en la desesperación, en la angustia, que a veces nosotros podemos transitar por ese camino frente a la dificultad, como entendiendo o pensando, bueno, no hay salida para aquí, y entonces nos desesperamos porque la situación no la podemos manejar. Pero dice que él tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá a pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, mira qué interesante la actitud del líder aquí. Es decir, Josafat, aun cuando siente temor, no deja que el temor lo paralice. Porque a veces el temor te paraliza, no te permite tomar buenas decisiones,
se nubla el entendimiento, puedes caer en la desesperación. Pero no, es decir, ese temor o esta crisis finalmente lo conduce hacia Dios, en quien verdaderamente nosotros podemos encontrar el refugio, la sabiduría y la claridad para poder tomar correctas decisiones en esos momentos de crisis. Ahora, de paso, la crisis no necesariamente debe ser entendida como una calamidad. A veces nosotros, claro, escuchamos la palabra crisis e inmediatamente interpretamos, esto es una cuestión insalvable, es un tema que no podemos resolver, es algo que ya no vamos a sacar nada bueno de esto. Y en realidad el concepto crisis también puede ser entendido como una oportunidad. Y el cristiano debe verlo tal vez como una oportunidad. Es decir, la crisis a veces nos lleva a detenernos frente a algunas acciones o decisiones que estábamos avanzando y que tal vez no iban a ser lo mejor. La crisis nos lleva, por lo tanto, a parar y replantearnos algunas cosas, sacar, por lo tanto, correctas conclusiones o tal vez enmendar el rumbo, es decir, cambiar nuestra dirección y volver hacia el camino adecuado. Hay un pasaje que está dentro de esta narración. Son las palabras que él luego indica al pueblo cuando ellos ya están dirigiéndose, ya a punto de dirigirse a este choque de ejércitos, pero finalmente Dios libra la batalla por ellos y van delante de ellos realmente los que cantaban en el templo, los sacerdotes. Ellos iban en el nombre del Señor. Y el versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y casi con esta arenga, por decir así, se sigue desarrollando entonces el relato que termina en una contundente victoria, y pareciera que para el cronista esto es suficiente porque luego ya viene el resumen de lo que fue la vida de este rey. Por lo tanto, sus palabras creo que resuenan hasta el día de hoy. Y ya que tú mencionabas a Pedro, creo que Pedro, no estoy diciendo que él cita este pasaje, pero combina muy bien en el contexto de su segunda carta, la segunda carta de Pedro, que también tiene que ver con este desenlace del mundo, que para muchos será una verdadera crisis, no saber qué hacer, darse cuenta de que el retorno de Jesucristo que ellos daban como mito, leyenda, finalmente sí va a ocurrir. Y bueno, es abriendo esa segunda carta, ahí en el capítulo 1, donde él también nos indica que si creemos en Jesucristo podemos justamente tener una plena confianza de que su promesa se va a cumplir, de que su regreso sí va a darse. ¿Y por qué? 1:19 ahí de la segunda carta de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por lo tanto, Pedro aquí está haciendo frente a varias personas que divulgan dudas y ataques al mensaje de la iglesia cristiana muy tempranamente. Y uno de ellos es: no hay segunda venida, no hay tal cosa. Y sin embargo, Pedro puede finalmente decir tanto lo que predican respecto al Evangelio, Jesús, como aquello que apunta hacia el momento en donde Dios ha de intervenir una vez más en la historia. Esto no está basado en fábulas artificiosas, como él dice un par de versículos antes, sino en la palabra segura, la palabra profética de Dios. Y creo que en momentos de angustia, de dificultad, debiéramos volver nuestra mirada hacia su palabra, más que a quienes tal vez son autodenominados especialistas o comentaristas de la actualidad, sino pensar justamente en lo que la palabra de Dios ya ha anticipado respecto a esto. Así es. Mira, y volviendo un poco al relato de Segundo de Crónicas 20, ahí hay un elemento importante porque frente a esa arenga, como tú mencionabas, de Josafat, primero hubo una búsqueda de Dios, luego hubo una revelación de Dios, porque Dios levanta a un profeta que entrega este mensaje de seguridad y de confianza: estad quietos, ¿no? Tranquilos, porque Dios finalmente será quien vencerá la batalla por ustedes. Y luego de eso, en esa seguridad de la palabra, es como Josafat se manifiesta delante del pueblo en esta arenga. Entonces, mira, qué importante es este concepto de la revelación de Dios,
Porque frente a las circunstancias difíciles, donde el camino es sombrío, donde la crisis ya no solo se avecina, sino tal vez donde la crisis ya es una realidad, ¿de qué te aferras? ¿Qué es lo que te queda? Porque tal vez todo lo que era, como hemos dicho en otros estudios, todo lo que tú pensabas que era lo sólido, pensabas que era lo concreto, en lo cual tal vez podías colocar tu confianza, tu seguridad, ya no está. O sea, Josafat frente a esta realidad, su confianza ya no podía estar en sus armas, no podía estar en su ejército, porque todo eso era precario frente a la inminente ataque donde venían, digamos, reyes en una coalición. Entonces, ya lo que tú pensabas que era seguridad ya no la tienes. Pero ¿dónde está la seguridad del cristiano entonces? En las promesas de Dios, en su palabra, en la revelación. Por eso es importante entender esto, es decir, la fe del cristiano se sustenta en algo concreto. Es decir, nuestra fe no se sustenta en el aire, por decirlo de alguna manera. La fe se sustenta en la palabra, en lo que ha dicho Jehová, en las promesas de Dios. Y es ahí donde nosotros acudimos y nos aferramos. Lo que mencionabas en relación a Pedro, es decir, en aquel tiempo se mofaban, ¿no? Acusaban de fábula, o sea, no, si las cosas están igual que siempre, esto nunca ha cambiado, siempre ha sido así. En otras palabras, y tú crees en eso, o sea, crees en una irrealidad, tienes un sueño, algo que nunca se va a concretar. Pero no, es decir, nosotros creemos que Cristo volverá, ¿por qué? Porque su palabra lo dice. Creemos en la verdad del sábado, ¿por qué? Porque su palabra lo dice. O sea, para nosotros el fundamento es la Biblia. Y el fundamento para toda crisis debe ser volver a Dios y a su palabra. Así es. Y no es un volvernos a su palabra de una manera ciega, sino que vemos vez tras vez cómo la palabra de Dios hace una clara radiografía de nuestra situación, de la situación del mundo, y también nos apunta a la solución definitiva que está en Cristo Jesús. Vamos entonces a una pequeña pausa y ya regresaremos evaluando otros aspectos, otros principios para saber administrar nuestra propia vida también en estos momentos de dificultad. Gracias por permanecer junto a nosotros, ya estamos de regreso y justamente antes de la pausa mencionábamos allí cómo la palabra segura de Dios fue tan fundamental para este episodio en la vida de Josafat y del pueblo. Y aquí, Pastor Luis, tú mencionabas que, claro, los números, la cantidad del ejército que Josafat podría tal vez haber reunido con tan poco aviso, era realmente una batalla desigual. Aquí había una gran alianza que se había formado y por lo tanto ni siquiera si se miraba desde ese punto de vista era una solución para él. Pero es muy tentador cuando tal vez uno ya tiene ciertos éxitos, cuando uno sí tiene tal vez un ejército robusto que puede hacer frente a las amenazas, cuando uno tiene los medios o el aviso con anticipación, uno dice, ok, voy a armar yo una estrategia, voy a armar yo una estrategia para resolver este dilema que se está abriendo delante de mí. ¿Será que Dios acepta eso? ¿Será que aún teniendo los medios, los recursos, la fuerza, será que es viable prescindir de Dios en una ocasión como esa? Bueno, ese es el gran peligro que podemos definir como cuando el ser humano cree que ha sido exitoso y se olvida que el origen de todo finalmente es de la mano de Dios. A veces el orgullo, la autosuficiencia afloran de manera casi natural, ¿no? Como tú mencionas, cuando aparentemente todas las cosas van tan bien y, entre comillas, todo lo que planifico me resulta, y entonces puedo llegar a pensar, esto se debe a mi fortaleza, esto se debe a mi inteligencia, esto se debe a porque yo soy muy capaz, porque soy mejor, porque tengo muy buenas herramientas, una mejor preparación, y entonces comenzamos a confiar finalmente en nosotros y perder de vista nuestra confianza en Dios, lo que es totalmente opuesto o antagónico a lo que hemos venido desarrollando durante este tiempo, que es el concepto de la correcta mayordomía. Es decir, la mayordomía nos invita o nos lleva
a colocar finalmente nuestra vida, nuestro ser, lo que nosotros somos, en las manos de Dios y reconocer finalmente a Dios como el dueño de todo, incluso de nuestra vida, el sustentador de nuestra vida, el dador de toda bendición, e incluso de nuestras capacidades, llamémoslas así, intelectuales u otras destrezas. Y vemos nosotros que esto en la Biblia hay más de un incidente donde vemos personas que en algún momento fueron muy exitosas estando con Dios, pero que lamentablemente en este envanecimiento, ¿no? O en esta condición de caer en esta autosuficiencia, en este orgullo, en esta vanagloria, comenzaron a distanciarse de Dios y colocar su confianza en lo que ellos eran o tenían. El caso concreto tenemos, por ejemplo, de David, que se mencionaba dentro del tema de esta semana. No, y lo interesante de David es que, bueno, el caso que ya se vio es Josafat, uno de los reyes de Judá. La dinastía de los reyes de Judá comienza con David y, bueno, luego se separa el reino, pero si hubo un punto alto en la monarquía, en el contexto de Judá, claro, fue David y los primeros buenos años de Salomón. Así que razones tenía como para haber pensado y haber caído justamente en este gran peligro, ¿no? Exacto. Y ese es el problema. Es decir, cuando tú piensas que esas muy buenas razones se originan por tus muy buenas capacidades y te olvidas que esas muy buenas capacidades no provienen únicamente de ti, sino que provienen de un Dios que tiene planes también para ti. Porque en el caso de David, bueno, Dios tenía planes para David. David no llegó a ser rey únicamente por una casualidad. O sea, Dios conocía el corazón de David. Hay una elección, hay un llamado de parte de Dios. David fue desde pequeño muy cercano en su relación con Dios, recordemos, ¿no? Ya vimos esa gran hazaña siendo un pastor, un pequeño, un jovencito de vencer a un tremendo gigante. Luego, claro, vemos los grandes éxitos de David ahí en adelante, venciendo a sus enemigos. Recordemos que los primeros 7 años de su reinado fueron bastante difíciles, de mucha oposición, de disensión, hasta llegar finalmente a la unidad de la monarquía. Pero durante todo ese proceso el corazón de David estaba permanentemente ligado a Dios. Ahora, en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas aparece un incidente que alguien podría plantearse la pregunta, pero ¿qué problema hay, no? ¿Qué problema hay? O sea, hacer un censo. ¿Por qué esto es tan complicado? ¿Por qué tal vez es desagradable delante de los ojos de Dios que David pueda hacer un censo y saber cuántas personas cuenta dentro de su reino y específicamente dentro de su ejército? Es como decir, no sé, como que Dios está siendo demasiado minucioso, ¿no? En preocuparse en un detalle así. Y no es eso, sino es lo que está detrás en el corazón y que lleva finalmente a esta motivación del censo. Y eso es muy importante porque recordemos que Dios le dice también a Samuel cuando va a elegir a David, ¿no? O a ungir a David. No mires lo que está delante de tus ojos porque Dios mira el corazón. O sea, Dios, más allá de las acciones, Dios también incursiona dentro del interior del ser en el sentido de que conoce nuestras motivaciones. Y cuando nuestras motivaciones no son las correctas, también nuestras acciones no lo serán. Es decir, tiene que haber una concordancia entre la motivación y la acción. Y aquí dice eso. Mira, dice el versículo 1, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David que hiciera censo del pueblo. Pregunta, se levantó Satanás contra... Incitó. Entonces la culpa no es de David. La culpa es de ¿quién? De Satanás, ¿no? Satanás es quien propuso este plan. Sería muy conveniente echarle la culpa a Satanás por todo y no reconocer que somos nosotros los que obedecemos o no a sus insinuaciones, ¿no? Pero claro, claramente el censo tiene su origen en alguna mala idea, mal concepto que Satanás está sembrando allí. Y sabemos que Satanás, su negocio, no es que confiemos en Dios, no es que sigamos en los propósitos de Dios. Así que ligado a esto del censo, sin lugar a dudas, venían intenciones y propósitos que eran satánicos, ¿no es cierto? Y por eso vemos que, las consecuencias fueron terribles, pero era una lección que el rey necesitaba aprender y que el pueblo también iba a necesitar aprender. Y esto es lo interesante del primer y segundo libro de Crónicas.
estos dos libros están tratando de responder a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué nos ha pasado esto, lo del exilio y demás? Y probablemente, ¿no es cierto?, con cierta intencionalidad se dan estas explicaciones adicionales para complementar el registro del primer y segundo libro de los Reyes. Porque uno necesita entender qué pasó acá. Hubo algo más de fondo que no nos percatamos la primera vez. Y sin lugar a dudas aquí David no está poniendo su confianza en el lugar correcto. Mira, y frente a eso, claro, estaba pensando, estas insinuaciones, o sea, Satanás no está obligando a David a tomar esta decisión, está insinuando un camino, al igual que lo hizo con Eva, está insinuando, mira, no confíes en Dios, pero finalmente la decisión la tomamos nosotros. Y en este caso, si David se deja llevar por estas insinuaciones, la gran pregunta que debemos hacernos es ¿por qué llegó a eso? Es decir, tal vez es justamente por el hecho de que ya el corazón de David no estaba yendo tan cercanamente hacia lo que Dios quería en ese ideal. Es decir, mientras más nos distanciamos de esa relación con Dios, más propenso también estamos a confundir las voces y creer que lo que se nos está diciendo viene de Dios cuando tal vez no es de Dios, como en este caso derechamente no era plan de Dios. Entonces, cuidado, es decir, cuidado cuando a veces nosotros nos dejamos llevar por ciertas voces, ¿no? Por ciertos cantos de sirena, dicen, ¿no? Que parecen muy hermosos, atractivos, pero que finalmente son, digamos, un rumbo hacia lo que es el fracaso, inminente fracaso. Y mira, dice aquí el texto que deciden censar. Tú mencionabas, ¿no? David va adelante. De hecho, Joab, dice ahí en el versículo siguiente, respondió y le dice que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es rey señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que traerá pecado sobre Israel? O sea, incluso aquí hay una advertencia a través de Joab para David con respecto a lo que David quería hacer. O sea, ¿qué necesidad tienes? En otras palabras, le está diciendo Joab de hacer un censo. Y además, mira, él lo define como un pecado. Sí. O sea, derechamente le está diciendo en otras palabras lo que tú vas a hacer no está de acuerdo a la voluntad de Dios y está generando una desconfianza prácticamente en Dios. Y el versículo 4, más la orden del rey pudo más que Joab. O sea, se nota que hubo una porfía intencionada de parte de David, en donde finalmente primó más su argumento porque, bueno, yo soy el rey. Exacto. Tal vez podemos imaginar, ¿no?, que golpeó la mesa y yo soy el rey y se acabó. Pero este intento de diálogo eran todavía palabras puestas en boca de Joab, yo creo, por Dios, como advertencia. Exacto. Y finalmente, claro, el censo que buscaba. O sea, ¿qué es lo que quería David ratificar con el censo? Lo que él quería ratificar era su fuerza. Es decir, con cuánto contaba su ejército, con la fuerza militar que él tenía y teóricamente en la cual aparentemente él estaba pensando, estaba logrando sus triunfos, sus victorias en estas batallas. Pero es ahí donde Dios lo aterriza, es decir, Dios lo vuelve a la realidad y de una manera bastante dura, porque Dios le plantea, finalmente dice, versículo 7, esto desagradó a Dios. O sea, absolutamente Dios manifestó su total rechazo, porque David justamente estaba perdiendo la confianza en quien debía tenerla. Estaba colocando la confianza en sí mismo, en lo que él posee, y entonces estaba olvidando que era Dios que le daba el triunfo y la victoria y lo había sacado adelante en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Y mira, dice el versículo, he pecado, dice David le dice a Dios, versículo 8, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente, o sea, muy irracionalmente, en otras palabras. O sea, está dando a entender que él actúa arrebatadamente, sin cordura, sin reflexión, sin analizar la situación. Se dejó llevar tal vez por esto, por lo que otros reyes también anhelaban o otros reyes valoraban, ¿no?, que es justamente su fuerza militar. Y es ahí donde Dios finalmente le coloca a David delante un camino a escoger. Y parece ser que los tres caminos que se le ofrecen, los caminos que se le ofrecen, no son... Ni uno era fácil. Fáciles, ¿no? Porque si nosotros vemos allí, Dios le coloca un camino que era caer en manos de sus
adversarios, ¿no? En el versículo 12, Exacto. 3 años de hambre, Ajá. o por 3 meses ser derrotado delante de los enemigos, o por 3 días la espada de Jehová. Ni uno era fácil. Ninguno era fácil, es decir, absolutamente. O sea, cualquiera de los tres habían consecuencias. Cualquiera de los tres. Pero uno se pregunta, ¿y por qué David finalmente elige el último? ¿No? Caer en la mano de Jehová y no en el hambre ni en los enemigos. Porque aún frente a esta situación de desagrado de parte de Dios, siempre la misericordia y el amor de Dios va a ser más grande y la piedad de Dios será más generosa que la de sus enemigos o que llevar a un pueblo a una hambruna. Aunque esto traería una consecuencia. Sí. Hubo gente que murió por esta alocada decisión, pero la misericordia de Dios también actuó. Y aquí yo creo que hay un principio que tal vez podemos extrapolar de alguna manera. Siempre es preferible que sea Dios el que dirija nuestra vida. A veces Dios va a permitir ciertas cosas. A veces Dios no va a impedir una cierta calamidad. Pero si podemos volvernos a Él, autorizándole que Él sea quien administre todo, que Él conduzca todo y que nosotros no porfiemos, ¿no es cierto?, en nuestros caminos, siempre será preferible, como lo dice aquí, ¿no es cierto?, David, esas misericordias de Dios en medio de estas cosas aún difíciles que Él pueda permitir, que caminar solo, que salir a la aventura con nuestras propias decisiones, con las consecuencias que eso traerá, porque nosotros vemos con suerte lo que está aquí, delante de nuestra vista. Dios, ¿no es cierto?, ve mucho más y aún en estas cosas que permite, que a veces no las entendemos, allí estará su misericordia, porque así es como Él actúa. Exacto. Mira, no es fácil a veces cuando te enfrentas a una situación inesperada en la vida. En ese momento, claro, cuando la verdad es que cuando uno se siente seguro, ¿no? Cuando todo está tranquilo, cuando parece que todo va armonioso, tú miras y ves otros que están en dificultades y tú dices, pero a mí no me toca, ¿no? Esto no me ha llegado. Y entonces tú te proyectas y empiezas a pensar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué voy a seguir haciendo? ¿Qué vamos a hacer como familia y todo? Pero cuando viene la crisis, cuando viene esa crisis inesperada, que te remueve hasta lo más profundo, que te hace ver tu vulnerabilidad, que te hace dar cuenta de que finalmente no todo está bajo tu control y que el camino se transforma en algo incierto. Verdaderamente en esos momentos es cuando o te aferras a Dios y ahí ejerces finalmente esa fe que has estado construyendo y decides, bueno, Señor, entrego la carga, tómame de la mano y guía tú en este camino que para mí es incierto, o sigues porfiando en querer tú solucionar y controlar las cosas. Pero cuando tú te entregas y comienzas a caminar en este camino de la mano del Señor, a veces está oscuro, a veces parece que el cielo se abre y se vuelve a cerrar, pero tú sigues dependiendo de aquel que está tomando tu mano y está guiándote a través de este camino, que conoce tu presente, conoce tu porvenir y que además, mira, cuando tú pasas y transitas el camino y tú vas mirando lo que transitaste, te das cuenta de algo, que en cada paso, en cada momento que caminaste, cada paso que diste, la presencia de Dios allí estuvo, allí estuvo. Es decir, Dios nunca te dejó, aun cuando a veces permite, nunca te abandonó. Y aun cuando lo que vienes no lo conoces, tampoco te dejará. Pero a veces estas lecciones o estas experiencias o estas crisis son justamente necesarias para hacernos llevar a ese alto y a esa reflexión, porque a lo mejor puede ser que estuviéramos sintiendo demasiado seguros de nosotros mismos, demasiado confiados en nosotros y en lo que tenemos, y estábamos olvidándonos de que nuestra vida depende de Dios. Dios siempre va a sacar algo positivo de todo lo que a nosotros nos parece tan duro. Dios siempre lo va a transformar en una bendición. Y eso lo digo por experiencia. Por experiencia, así es. Queridos amigos, vamos a volver después de esta pausa. Son temas profundos estos que tienen que ver con realmente reconocer a Dios por lo que es, no por lo que imaginamos, no por lo que nos han contado, que Dios puede hacer Dios en nuestra vida. Después de la pausa, seguimos dialogando aquí en Lecciones de la Biblia.
Hola, ¿está todo bien en tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Estás buscando la presencia de Dios en tu hogar? Si bien no hay familias perfectas, con Dios en medio, tu hogar puede ser un refugio en esta tierra. Aquí en mis manos tengo la revista de estudio Entre Familia. En ella encontrarás un material lleno de consejos divinos que te ayudarán a edificar tu vida familiar. Solicítala ya mismo a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Ya estamos de regreso junto a ustedes, siempre grato continuar en este diálogo, en este estudio. ¿Y por qué no llevar también esta dinámica de ir a la Escritura y ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, también a través del ofrecimiento de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo? Ustedes ya han recibido cierta información y quisiera tal vez llamar la atención de ustedes a un estudio que tiene como nombre Verdades para el tiempo del fin. Estamos justamente en este capítulo viendo cómo ciertos escenarios se volverán difíciles. Hemos hablado de crisis y sin embargo Dios tiene en su palabra un claro derrotero, no necesariamente evento por evento, ese no es el foco necesariamente. Sin embargo, es un derrotero en donde Él lleva nuestra vida firmemente en su mano en medio de estas crisis. Así que lo invito que pueda pedir ya sea este material u otro que usted siente en su corazón puede atender alguna necesidad en su familia. Pero por favor no dude ni deje que más tiempo pase sin aceptar esta invitación que de manera tan gentil la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo coloca a su disposición y desde luego agradeciendo también el aporte generoso de los ángeles de esperanza que hacen esto posible. Estábamos recién viendo, ¿no?, esta experiencia de David, confiar en lo que uno cree que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. No es suficiente eso. Hay fuerzas espirituales mucho más grandes que nosotros. Pablo nos presenta justamente allí en Efesios capítulo 6 esa realidad. Necesitamos estar vestidos de la armadura de Dios. Nuestra fuerza no es suficiente. Ahora también tenemos que preguntarnos, bueno, si aún lo que tengo, por fuerte que parezca, no es suficiente, ¿será que incluso esto puede ser hasta un impedimento? Y ya vimos en David que sí, pero no somos reyes, no tenemos un ejército, pero tenemos ciertas cosas que valoramos, las atesoramos. ¿Será que estos mismos elementos, habiendo sido bendición de Dios en algunos aspectos, pueden tal vez en un escenario de crisis ser también una tentación, algo a lo cual aferrarnos que no nos convendría aferrarnos? ¿Qué orientación tenemos en la Biblia respecto de esto? Bueno, pueden llegar a transformarse en eso. Es decir, innegablemente pueden llegar a transformarse en eso. Incluso no elementos solamente desde el punto de vista material. A veces incluso personas. Yo creo que uno de los bienes más grandes que uno puede tener, por ejemplo, es la familia. Y cuán maravilloso es tener tu esposa, hijos, formar un hogar. Pero también entendemos que somos frágiles, es decir, que no siempre vamos a estar. Y a veces tendemos también a aferrarnos tanto a los que amamos y frente a una inminente pérdida podemos caer también en una desesperación y en una desconfianza de Dios. Y cuán mayor también el tema material, cuando las personas se aferran a aquello, a veces a lo poco que tenemos y están dispuestos incluso a no perder eso y pierden hasta la vida. Recuerdo una imagen, una escena que me impactó mucho, unas inundaciones, si no mal recuerdo, en Brasil, no sé, y un hombre iba siendo arrastrado por las aguas y se aferra como a un poste o algo y tiene una bicicleta en la mano. Y la gente le decía que soltara la bicicleta para que pudiera aferrarse y poderlo sacar. Y nunca la soltó. Y finalmente se aferró a su bicicleta y el agua lo arrastró con bicicleta y todo. O sea, imagínate, estamos hablando de una bicicleta. Una bicicleta. ¿Qué valor puede tener una bicicleta o cualquier otra cosa en relación a la vida? No hay nada que pueda compararse a la vida.
pero una bicicleta, entre un bien más caro, lo que sea. Pero aferrarse a eso y no querer perder eso y finalmente perder la vida por eso. O sea, eso si lo llevamos, lo extrapolamos también a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, también nos puede pasar. O sea, cuando nosotros le damos mayor importancia justamente a eso, a lo material, a lo que es tangible, por sobre lo que Dios nos ofrece y ponemos nuestra confianza allí, cuán errados estamos, porque en los momentos de crisis, finalmente todo aquello que nosotros tenemos no va a permanecer. O sea, mira, en 2 de Pedro capítulo 3, texto muy conocido, en el versículo 11, Pedro dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Y está hablando justamente en qué contexto. En lo que tenemos aquí, en el ahora, en lo de este mundo. Entonces Pedro claramente nos está diciendo que todo lo que nosotros podamos construir aquí, ni siquiera pensemos que esto va a permanecer para siempre, porque la Biblia es clara en decirnos también que Dios llegará a su momento que a través del fuego ha de purificar este mundo, esta tierra y entregarlo renovado. Ahora, cuidado, no significa eso, bueno, entonces no, yo no soy responsable con la naturaleza, no. Eso también es parte de nuestra mayordomía, porque eso es parte de la escuela y el aprendizaje que nosotros tenemos y la demostración también de cuán sabios somos en administrar lo que hoy tenemos para ser sabios en la administración de lo eterno. Pero sin embargo Pedro es claro en decirnos, o sea, ¿qué ganancia tenemos finalmente al colocar nuestra confianza en esto y no en las promesas de Dios, cuando en realidad todo esto que está aquí finalmente llegará en un momento a terminar? Porque estarán reservados, como dice aquí, ¿para qué? Para el fuego, para la purificación, dice, esperando y apresurando para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, mira, una casa, me aferro a eso, un vehículo, un bien material, pero resulta que eso finalmente no va a perdurar para siempre, cuando mi confianza y mi esperanza debe estar aferrada a aquel que sí permanece, que es Dios, a sus promesas. Y esto debe ser una motivación también, es decir, esta esperanza del regreso de Cristo, esta esperanza de la trascendencia, esta esperanza de estar con Dios para siempre, de que su promesa es cierta, debe ser una motivación, como menciona el apóstol, para que nosotros podamos conducirnos y vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Y a qué se refiere él cuando dice santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué es la piedad? La piedad significa bondad, ¿no? Básicamente la palabra piedad es bondad. Pero en este contexto bíblico la piedad tiene que ver con la experiencia cristiana, es decir, con la forma como nosotros vivimos nuestra fe, nuestro cristianismo. Porque debemos entender que el cristianismo no es un conjunto de dogmas, no es un conjunto de doctrinas, no es una teorización, sino que el cristianismo es una forma de vida, es vivir como Cristo. Y en ese vivir como Cristo, Cristo nos dio escuela y enseñanza. El vivir como Cristo implica vivir aferrado del Padre, aún en las crisis. Porque Jesús, ¿acaso no enfrentó crisis? ¿Sí? Enfrentó crisis, enfrentó tentaciones, enfrentó momentos difíciles de angustia, fue golpeado, fue maltratado. ¿Hubo luchas en el corazón de Jesús? Claro que sí. A veces se piensa como que Jesús enfrentó la crisis así como si no le tocó. Pero basta con mirar el relato de Jesús en el Getsemaní, esa oración de ruego delante del Padre. El enjuague en deseo, toda la gente describe muy bien esos momentos difíciles de lucha donde Satanás intenta vencer a Jesús en esta batalla espiritual. Pero Cristo, ¿qué le quedó? ¿Dónde estuvo su seguridad? Frente a las tentaciones en la palabra. Y vemos que durante todo su ministerio, la vida, el hábito de la oración, tanto así que los discípulos le dicen, por favor, enséñanos a orar. Las oraciones existían, no es algo desconocido, pero por primera vez ellos estaban viendo una oración que salía, como tú decías, de esto tan formal, de esto tan estereotipado, nociones con las cuales nosotros normalmente asociamos la religión, formas preestablecidas, pero veían algo radicalmente nuevo, refrescante, íntimo, cercano en esos diálogos de Jesucristo con su Padre. Cuando nosotros pensamos en eso, ¿no? Entendemos de que nuestras prioridades, hacia dónde orientamos nuestra vida, ciertas cosas deben quedar afuera. Exacto. O sea, pensando en el incidente de David que veíamos en el bloque anterior, algo estaba de más ahí, era su orgullo, ¿no es cierto? Su soberbia, su autosuficiencia y lamentablemente fue a través de una experiencia muy amarga para él y para el pueblo en donde ellos finalmente logran aprender esa lección y por eso está relatado en Crónicas de esa manera, como una lección aprendida corporativamente.
nosotros también. Estas cosas van a ser deshechas. Y por lo tanto, desde ya tenemos que empezar a pensar, bueno, si estas cosas al ser deshechas me va a doler, si estas cosas al ser deshechas voy a lamentarme, si esto me va, como la historia que tú relatabas, ¿no?, del hombre y su bicicleta, si me van a significar que me pierdo. Y Jesucristo, ¿no?, Él, a través de la puerta ancha y la puerta angosta, ¿no?, ilustró esto muy bien. Ir por la puerta angosta significa no viajar como todos los demás, no llevar un gran carretón lleno de cosas, ¿no? Es una carga ligera, lo indispensable. Minimizar, ¿no es cierto?, nuestros requerimientos para ser felices a aquellas cosas que realmente son significativas. Y ya hemos visto Mateo 6, en esta ocasión también se nos invita a repasar también algunos de estos principios que encontramos allí. ¿Cuáles serán nuestras prioridades? Exacto, y mira, y hay que darnos cuenta de lo siguiente, es decir, es innegable que el mundo va camino hacia una gran crisis. O sea, proféticamente la Biblia lo anuncia así. Nosotros podemos ver esto claramente en el contexto de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 14, nos hablan por lo tanto de esta inminente crisis que vendrá sobre el mundo, que está enmarcada dentro del contexto de este conflicto de adoración entre el bien y el mal. Por lo tanto, las situaciones que hoy día nosotros enfrentamos, llamemos así, estas pequeñas crisis que no se comparan en nada aún con la crisis final, son, digamos, oportunidades para crecer en nuestra experiencia como cristianos, para desarrollar un carácter más acorde a la voluntad de Dios y para fortalecer nuestra fe frente a lo que ha de venir. Frente a lo que ha de venir. Porque mira, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 habla aquí justamente sobre elementos que son de gran confianza, que hoy día para el ser humano son de gran confianza. Por ejemplo, dice aquí, y hacía que a todos, versículo 16, 13-16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, en esta crisis llega un momento donde justamente los elementos de seguridad, el comercializar, el transar, el poder, ¿no es cierto?, adquirir, se van a ver mermados o privados por una ley donde se impone una falsa adoración. No, y todos los elementos que básicamente significan vivir en sociedad. Y lo curioso es que también la religión se vive en sociedad. Compartimos nuestra fe con otros, otros ven cómo vivimos. Ese factor social, comunitario de la religión es inevitable y será justamente en ese escenario en donde nuestra vida en sociedad se verá restringida y nuestra oportunidad de adorar a Dios también se verá restringida. Cuán importante, por lo tanto, es llegar a esos momentos con una clara conciencia de dónde está nuestra lealtad. Exacto. Y de quién finalmente, como tú decías, en estas crisis anteriores, previas, preparatorias, hemos aprendido ya a fortalecer y desarrollar una confianza. Dios no debe ser un desconocido para nosotros cuando estos momentos lleguen. Yo creo que cada experiencia con el Señor es nueva cada día, pero su presencia no debiera ser una novedad. No sé si se entiende, ¿no? Debe ser nuevo todos los días nuestro vivir y caminar con Dios, pero no puede ser una novedad, algo que por primera vez estoy aprendiendo. En esos momentos de crisis ya debiera ser alguien que yo conozco, alguien en el cual yo he aprendido a desarrollar una confianza plena. Exacto. Tal vez las palabras de Job, ¿no?, que veíamos en algún momento, ¿no?, cuando Job menciona eso, ¿no?, ahora en verdad te conozco, ¿no? Ahora a través... Mis ojos te ven. Exacto, mis ojos te ven. Ahora después de esta experiencia, en realidad he salido enriquecido. En otras palabras, lo que Job está diciendo es eso, he salido fortalecido en lo que es mi relación contigo. Y qué importante lo que tú mencionabas recién, es decir, Dios no debe ser esa novedad, pero para eso tenemos que aprender a vivir día a día con Él, y mayordomía tiene que ver con eso. Es decir, y aquí me retomo tal vez de la expresión inicial, que es este concepto de cómo no, el hecho de cómo no en realidad administramos lo que tenemos en la crisis, sino cómo nosotros nos administramos en la crisis. Es decir, todo parte justamente desde acá, todo parte desde el cultivar devocionalmente esa experiencia de adoración con Dios, de ese encuentro con su palabra, de esos momentos de oración, de experimentar también lo que es la fidelidad a Dios y en todo. Es
Es decir, y no solamente en un aspecto, en el todo, comenzando en nuestra relación con Dios y siguiendo por nuestra vida, nuestro cuerpo, por el tiempo, por dones, por talentos, por nuestra familia, por todo lo que Dios nos otorga en bendición, por sus recursos que Él nos da para vivir, para hacer bendición, para sustentar su iglesia, su obra. Cosas que a las cuales en este tiempo final de crisis no tenemos por qué aferrarnos y sentirlos como pérdida, si finalmente la ganancia mayor es justamente el habernos aferrado a Cristo y tener la esperanza de la salvación y la vida eterna con Él. Así es, y como escribe también Ellen White, cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de que poco nos costó. O sea, si tuvimos que renunciar a algo, si cosas tuvieron que quedar atrás, si incluso en eso que tú señalabas, no un tema tan sensible, si incluso alguien muy cercano a nosotros no quiso abrazar la verdad del Evangelio y el precio fue ver que esa persona ya no va a entrar por las puertas de la Canaán celestial y uno dice, ese es un precio muy grande y algunos dirán, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio y van a amar más a ese ser querido que a Dios. Y son decisiones que son muy gravitantes y sin embargo cuán importante es conocer a Dios ahora, en estos momentos, antes que la crisis llegue. ¿Alguna última invitación para nuestros amigos y también para nosotros? Sí, bueno, la invitación que podemos hacer en este momento a nuestros amigos es justamente a reordenar nuestras prioridades. En estos tiempos que no son fáciles, son tiempos difíciles de inseguridad, de temor, donde vemos que el mundo está sumido en una crisis muy amplia, no solamente en un aspecto, sino que está englobando la totalidad del ser, la moral, a veces en lo económico, en la seguridad o la inseguridad que se genera por la inestabilidad de la paz en el mundo, tantas cosas. Es en estos momentos donde nosotros tenemos que volvernos a Dios y, como dice su palabra, reordenar estas prioridades y colocar al Señor en primer lugar. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aprendamos a vivir en ese orden, aprendamos a vivir en esa dependencia del Señor hoy, porque eso finalmente nos ayudará a crecer para la gran crisis final y poder también estar con Cristo en el reino de los cielos, que es el anhelo y el deseo de Dios para usted y para mi vida y para todos nosotros. Vamos a orar a Dios en este momento. Nuestro Padre Celestial, queremos en este instante agradecerte porque aún en los momentos de crisis, de dificultad, tú no nos abandonas. Tu presencia se manifiesta. Tú estás allí, Señor, al control de nuestras vidas. Y aun cuando parece ser todo tan difícil o tan duro, sin embargo, a través de ese caminar tú nos enseñas grandes lecciones que nos han de conducir, Señor, no solo para ser exitosos en esta vida, sino también para llegar hacia la eternidad. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, cada día a ordenar las prioridades de manera correcta, que podamos creer en tu palabra, creer en tus promesas, no dudar de ellas, y por la fe, Señor, mantenernos aferrados a esa mano maravillosa y poderosa que un día nos hizo, que nos ha redimido, pero que también muy pronto volverá. Bendice a nuestros amigos y que este mensaje de hoy quede también en sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en este capítulo y los invitamos para que vuelvan a sintonizar y nos acompañen en lo que sea el último capítulo de esta serie aquí en Lecciones de la Biblia.